Continuamos en esta mañana, hermanos, y también aquellos que hoy nos están acompañando por primera vez. Hemos iniciado una clase dominical titulada Caminando con Dios. Esta es la lección número 3. Y lo que vamos a estar hablando es acerca de la realidad de nuestra profesión de fe. Entonces vamos a leer varios pasajes para iniciar más bien. Entonces vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículos 27 al 30. Dice así la palabra del Señor: Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, y todos ellos son corruptores. Versículo 29. Se quemó el fuelle por el fuego que se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Ahora Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 11 y versículo 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Ahora la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y por último, Apocalipsis 3 y versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Podríamos decir, hermanos, que el mensaje que estos 4 pasajes abordan o que engloban, y que ese será el énfasis de esta lección, es el peligro de que nuestro cristianismo, nuestra vida de piedad, nuestra vida de fe, no sea algo real, sino que al contrario sea algo muerto. Porque en el primer pasaje en Jeremías, lo que el Señor dice es que a pesar de que Él iba a purificar al pueblo, a través del juicio que iba a traer de que un pueblo los iba a conquistar, al pueblo de Israel, por haber desobedecido la ley del Señor, Él dice, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Es decir, y Él hace la comparación como se purifica un metal, y que al final lo que se espera es que quede lo puro, lo que realmente correspondía a ese metal. Pero Él dice, pero esto, al ser purificado, no queda nada, es totalmente desechado. Con el relato de la higuera, el Señor dice, y es interesante, hermanos, porque dice que Él, cuando salieron de Betania, y estaba leyendo que ese lugar, Betania, significa casa de higos. Entonces, donde era un lugar donde abundaba ese tipo de fruto. Entonces, cuando el Señor ve la higuera, pero también los que han leído el relato, dice que no era tiempo de higos. Pero dice que el Señor vio la higuera, la vio llena de hojas, y dice, puede ser que haya fruto, aunque no es el tiempo, pero está llena de hojas. Y fue y no encontró nada, era una apariencia. Y luego el profeta, o más bien el apóstol Juan, dice que cuando nosotros amemos tiene que ser algo real, porque le estaba diciendo a los hermanos, porque puede ser que algunos están diciendo eso, pero no es de palabra ni en verdad. No es algo de hecho y en verdad, sino solamente eran palabras. Y vemos el juicio luego en el pasaje de Apocalipsis, donde el Señor trata con una iglesia. Y esto es más fuerte, hermanos, porque era una congregación que el Señor le dice, parecía que usted estaba viva, pero realmente no era así. ¿Cómo debe ser entonces nuestra vida, nuestra confesión de fe, nuestra vida religiosa, podríamos llamarlo también? En primer lugar, debemos reconocer que tiene que ser algo no solamente externo, porque como vamos a ver, esto fue algo de lo que el Señor Jesús duramente atacó o señaló sobre los fariseos y otros líderes religiosos de su época. Lo que debemos rogar al Señor al evaluarnos a nosotros cómo es nuestro caminar con el Señor es que nuestra vida de fe es algo que en primer lugar ha transformado nuestro ser interior.
porque siendo transformados internamente, habrá un fruto externo que lo va a demostrar. Pero ¿cuál es el peligro? Que muchas de las virtudes cristianas, y como vamos a ver en un momento, las personas podrían llevar a manipularlas y presentarlas externamente como verdaderas, pero son falsas. Podrían ser falsas. Y lo triste es que podría alguien estar engañándose a sí mismo. Podría engañar a los otros, aparentando que sí es una profesión de fe verdadera, pero la Biblia dice que el Señor no puede ser burlado. Y el Señor conocerá si esos frutos que está dando o esa apariencia era genuina o no. Y lo que vamos a hablar entonces no es de una vida de piedad hacia alguien que podría ser una vida de piedad frágil, porque podría ser un hermano que está iniciando en el Señor, o alguien que venga de un contexto donde no se le alimentaba bien a través de la palabra. Entonces su vida espiritual, su vida de fe, no es falsa, sino que podría ser débil. Pero lo que estamos hablando es de alguien que es totalmente falso, que su vida de piedad realmente no demuestra que sea verdadero, sino que más bien siempre o hasta ese momento ha sido algo fingido. Entonces es el momento no para nosotros considerar en evaluar a alguien más, sino más bien empezar a evaluarme a mí mismo. ¿Cómo es mi vida de religión, mi vida delante del Señor? Todo lo que vamos a ver son 2 puntos. Primero, la importancia que tiene que tengamos una verdadera religión. Y segundo, vamos a ver las pruebas de esa realidad. Entonces, para ese primer punto, hermanos, lo que vemos nosotros en varias de las parábolas del Señor, igual no las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ahí les dejo la cita de cada una de ellas. El mismo Señor Jesús, en cada una de estas parábolas, da esa luz de advertencia. Hermanos, y eso nos debe nosotros también llevar a considerarlo, porque el Señor hablaba de esto. Eso es lo que puede ocurrir un día, que muchos sí aparentaban, unos eran verdaderos y otros no. Con la parábola del sembrador, Él dice, muchos recibían la palabra, se gozaban con la escritura al ser expuestos a la predicación, parecía que daban fruto, pero realmente no fue así. Y lo que vemos son dos tipos de personas. Uno que dio fruto y otro que realmente nunca lo dio. Parecían en diferentes etapas, pero realmente no era así. Y así lo vemos también con la parábola de la red, cuando el Señor al final va a sacar los que sí son verdaderos, va a juntar sus ángeles, van a venir a recoger a todos los que le pertenecían a Él y a poner a un lado los que realmente nunca lo fueron. Con la parábola de los 2 hijos, lo que nos habla es de aquel que parece que sí está haciendo la voluntad del Señor, pero realmente al final dice, sí, voy a hacer todo lo que el Señor dice en su palabra, pero al final va y vive no haciendo lo que el Señor dijo. Entonces el Señor expone esa realidad. Y así mismo con cada una de las otras, de las restantes parábolas. Y el énfasis es ese, hermanos. Si el Señor lo está anunciando, que eso puede ocurrir, nosotros debemos entonces ser vigilantes. Pedirle, Señor, no permitas que yo sea alguien de esos que puede estar fingiendo si realmente ha procedido a la fe o no. Todas estas, lo que hacen estas parábolas es relucir esa diferencia entre la realidad de una religión o la falsedad de la religión de una persona. Y si ustedes pueden leer las parábolas, la mayoría de ellas terminan de esta manera: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. O en la parábola de los 2 hijos dice, ustedes vieron cómo Dios estaba salvando toda clase de pecadores, y les dice, y ustedes no quisieron arrepentirse. En la parábola de la fiesta de bodas dice, atadles de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No solamente es decir, no, su religión fue falsa, sino ver las consecuencias eternas que tendrán si esto es lo que una persona está viviendo. Como les decía, esto fue una de las prioridades que el Señor tuvo cada vez que se enfrentaba a los fariseos o a los líderes de su época, líderes religiosos. Porque si bien es cierto, la Escritura nos enseña, Dios va a condenar
y va a evaluar a través de su palabra todas aquellas conductas de los hombres, hombres entregados a sus deseos carnales, viviendo un libertinaje, una rebelión contra Dios. Pero también, hermanos, cuando nosotros leemos los evangelios, cuando el Señor habla, vemos que Él, el Señor Jesús, fuertemente atracaba a los que vivían y como vamos a leer, una hipocresía de su religión. Entonces vamos a buscar en el evangelio de Mateo capítulo 23. Porque vemos que el Señor hace una acusación contra los que externamente se veían mejor que los demás. Mateo 23, y vamos a leer algunos versículos. Vean, vamos a leer el versículo 13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 14 también, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 15 también, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahora el 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 25, otra vez el Señor, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 27 y 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y el 29 nuevamente el Señor les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hermanos, estos hombres, como les decía, ante el pueblo eran, podríamos decir, el ejemplo, los intachables, los que no tenían nada que se podía señalar. Pero vea que delante del Señor, Él realmente conocía su corazón. Y ante el pueblo les dice, ay de ustedes. Y ese ay, hermanos, debe alertarnos, porque el Señor les estaba advirtiendo a ellos por esa hipocresía que estaban aparentando delante de los hombres. Y como les decía, eso es lo que puede ocurrir, porque estos hombres parecían tener las virtudes que se requieren cuando alguien realmente le pertenece al Señor. Y estos son algunos ejemplos que quiero que veamos. ¿Cómo alguien podría tener un arrepentimiento falso? Y eso, hermanos, como Pablo dice en la carta a los Corintios, él dice, hablando de cómo Israel pasó en el desierto, cómo Dios los juzgó cada vez que se rebelaron, él les dice, estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. Y ver estos ejemplos, hermanos, que vamos a leer, también debemos considerarlo. Están ahí en la Escritura para que lo veamos también nosotros como un ejemplo de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, este hombre, Saúl, Acab, Herodes y Judas, cuando leemos en la Escritura los relatos de ellos, en algunos momentos se manifiesta que ellos tuvieron arrepentimiento, pero sabemos cómo terminó Saúl. Terminó quitándose la vida. Acab, después de que Dios lo juzga, cuando él permitió que vendieran la viña de un hombre y que mataran a ese hombre, y Dios le anuncia por medio de su profeta, lo que usted hizo está mal y Dios lo va a juzgar. La Biblia dice en Primera de Reyes 21 y capítulo 22 que se arrepintió. Pero dice que después de 3 años, en el capítulo 22, vemos a Acab vuelto a la idolatría. ¿Y qué hace el Señor? Trae el juicio que le había anunciado. Y así mismo con Herodes, aquel hombre que cuando escuchaba a Juan se asustaba, pero realmente nunca tuvo el arrepentimiento para volver, dejar lo que estaba haciendo para caminar como el Señor, como Juan le predicaba la verdad. ¿Y qué decir de Judas? Aquel que estuvo también con el Señor por 3 años, pero al final, cuando entrega al Señor y se arrepiente, pero no fue un arrepentimiento verdadero. Es lo que la Escritura nos enseña. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros realmente, si Dios nos ha concedido esa gracia evangélica para arrepentirnos, quiera el Señor que sea algo genuino, porque el arrepentimiento verdadero, en primer lugar, es una gracia del Señor, y lo que hace es que nos lleva a dejar todo aquello que amábamos, pero que era en contra del Señor, para amar ahora todo lo que el Señor realmente ama, y es lo que ahora en el creyente se debe producir. También una fe falsa, y ese ejemplo lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo 13, hablando de ese hombre Simón el mago. Versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y dice, y habiéndose bautizado, creyó y se bautizó,
Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Y escuche, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y esto, Pedro, hermanos, está hablando inspirado por el Espíritu Santo, que conoce las intenciones de los corazones. Y él está diciendo: Simón, delante de Dios su corazón no es recto. Pero habíamos leído que había creído y que se había bautizado. Oh, hermanos, se manifestó luego realmente cuál era la intención. Porque lo que quería era luego enriquecerse a través de esto. No había algo genuino. Era ver qué provecho obtengo yo de esto. Una fe falsa. Vamos a ver una santidad falsa. Busquemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24 y versículo 2. Vamos a leer del versículo. Bueno, leamos el 2 primero. Dice: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Ahora el versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Versículo 16. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, a Joás, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Hermanos, este hombre, este rey, mientras estuvo el sacerdote, aparentó que sí caminaba rectamente, porque fue durante los años que estuvo Joiada en el sacerdocio. Pero cuando este hombre murió, se manifestó lo que había en el corazón de este rey. ¿Y qué hizo? Se volvió a la idolatría. Y hermanos, ¿qué peligro puede ser que alguien enfrente de otra persona quiera demostrar que sí lleva una vida de piedad? Pero solamente cuando está enfrente de alguien. Pero cuando esa persona no está, puede realmente manifestarse o ser evidente lo que hay en su corazón. Y este hombre, Dios lo juzgó, y vemos que después, a través de esa rebelión, fue que vino el castigo de Dios de llevar a este pueblo al exilio. Entonces, quiera el Señor que si usted está viviendo una vida de piedad, sea primeramente porque el Señor le ha cambiado su corazón, y que usted no tiene necesidad de estar delante de nadie para aparentar si usted habla bien, si usted actúa bien, si usted se comporta de una manera como lo debe hacer un creyente, sino que esa es su vida normal de santidad delante del Señor. Y que no sea solamente para estar agradando a alguna persona. Lo que estoy dando evidencia es de esos ejemplos donde las virtudes de la fe cristiana alguien podría falsificarlas. El amor y la bondad, que es el pasaje que leíamos al inicio de Primera de Juan 3:18, y leamos Romanos 12:9, que dice: el amor sea sin fingimiento. Y no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es, hermanos, que cuando nosotros expresamos hacia alguien, hacia nuestros hermanos en la fe, hacia nuestro prójimo, que realmente le amamos, que nos preocupamos por ellos, dice Pablo, eso sea sin fingimiento. ¿Por qué ellos dan esas advertencias? Porque se estaba fingiendo, y se estaba queriendo decir que sí le amo,
pero en el corazón realmente no me interesa lo que usted está pasando o lo que usted le está atravesando. No hay un interés mínimo en mí de querer ayudarle. Por eso Él dice, eso debe ser algo genuino. Quiere el Señor entonces también que al evaluarnos podamos decir, sí, yo realmente amo a mi hermano, que cuando le digo que le voy a ayudar, realmente hago todo lo que está en mis posibilidades para hacerlo. Y no solamente es algo para cumplir externamente con lo que exige la religión. También una oración falsa, que es como leíamos en el Evangelio, oraciones falsas, como leíamos en el Evangelio de Mateo capítulo 23, el versículo 14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. O sea, estos hombres, hermanos, estaban leyendo que ellos tenían 3 horas de oración durante el día. Pero lo que hacían era, si la oración era a las 7, entonces llegaban 1 hora antes. De 6 a 7 oraban y luego la hora normal de 7 a 8. Pero después se quedaban 1 hora más, de 8 a 9. Entonces oraban 3 horas por cada hora de oración y eran 3 horas al día. Entonces en total eran 9 horas de oración que ellos ante el pueblo hacían. Y Jesús les dice, vea, ustedes están extorsionando, quitándole las propiedades a estas mujeres, a las viudas, y después vienen y por pretexto presentan una oración larga de 9 horas, y vea lo que el Señor les dice, así de largas son sus oraciones, así de mayor será su condenación, porque el Señor conocía realmente que esas oraciones no eran verdaderas. Y eso es algo que debe alertarnos también, hermanos. E inclusive este versículo nos habla cómo un día habrán diferentes castigos, porque aquí le dice mayor será la condenación por esto que están haciendo. Mateo 15:8 también nos habla de cómo puede haber una adoración falsa. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces lo que vemos es que sí, puede cantar, adorar, decir que ama al Señor, pero no en su corazón. Es solamente algo de labios para afuera. Inclusive, podría ser aquellos que hablan de cosas que parecen piadosas, que hablan temas de la religión. En Ezequiel 33, versículos 30 al 31 dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd. Claro que decían, vengan ahora y oíd qué palabra de Jehová, qué palabra viene de Jehová. Versículo 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, dice, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Lo que le estaba diciendo el Señor al profeta Ezequiel era, van a aparecer delante de usted que van a decirle, uy sí, qué palabra la que Jehová nos está dando, qué mensaje el que estamos recibiendo. Como decir, vean qué sermón el que hoy nos dio, vean qué palabra lo que hoy hemos escuchado. Dice, pero su corazón está tan lejos de mí, porque lo que hay en su corazón es todo hacia la avaricia. Pueden hablar muy bien de las cosas de la palabra del Señor. Podría citarles todas las doctrinas de la gracia, podríamos decir con cada pasaje. Podría citarles las 5 solas. Podría hablar de todo lo que enseña nuestra confesión. Pero su corazón está tan lejos de Jehová que lo único que hace es andar por la avaricia de su corazón. Como les digo, hermanos, estas cosas sí deben estar en el creyente. Que la palabra del Señor mora en abundancia en uno, es lo que dice la Escritura. Pero vean cómo se podría fingir esto. Pero siempre lo que vemos es el Señor exponiendo esos casos. Porque como les decía, el Señor no podrá ser burlado. Estas cosas entonces se han escrito para nuestro ejemplo. Que el Señor nos cuide, hermanos, realmente al evaluarnos de no estar aparentando esto en público o en privado. Porque sabemos que ahí únicamente es donde el Señor nos va a conocer. Que
Que sea entonces la gracia del Señor, que si podemos ver que algo de esto ha ocurrido en nosotros, entonces más bien ir al Señor en arrepentimiento. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es las pruebas de que esa profesión de fe que podamos dar es verdadera. Lo que debemos preguntarnos entonces es, ¿qué lugar ocupa el cristianismo en nuestro hombre interior? En Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia. Podemos conocer entonces, hermanos, la doctrina de la justificación por la fe sola. Creer que realmente no es por obras, que la salvación es un don de Dios, que es por gracia. Pero la pregunta es, ¿esa verdad está gobernando su vida? Porque si no, podríamos ser como aquel que habla de eso muy bien, pero su corazón no lo ha experimentado. Con el corazón se cree para la justicia. Y sabemos en primer lugar que es una obra de Dios. Y que cuando eso ocurre, esa verdad es la que ahora plenamente gobierna nuestro cristianismo. Ahora podemos venir y adorar al Señor porque decimos, Señor, reconozco, solamente tú me puedes salvar. Dependo absolutamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, cuando viene y transforma nuestra vida, entonces transforma nuestra voluntad, transforma nuestros afectos, las cosas que amamos, nuestros deseos. Ahora toda nuestra vida es gobernada por la verdad del Evangelio. ¿Cómo debo cuidar yo a mi familia? ¿Cómo debe cuidar usted su hogar? ¿Cómo debe usted conducirse como esposa, como madre, usted como padre? ¿Cómo deben los hijos conducirse con sus padres? ¿Cómo debe conducirse el hombre en su trabajo? Todo eso ahora es transformado por la verdad que ha transformado mi corazón. Ahí se está viendo que ese cristianismo es auténtico, no es algo fingido, porque ha transformado toda la vida de esa persona. Entonces, ¿qué lugar ocupa el cristianismo en su vida? En segundo, ¿qué produce en nosotros nuestra religión hacia el pecado? Antes, hermanos, nosotros lo recibíamos o lo percibíamos como algo en lo cual nos deleitábamos. El pecado era nuestro diario vivir. Íbamos, como dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, tras nuestros pecados. Pero ahora, el que ha experimentado una obra verdadera, ahora puede decir, esto que yo hacía es lo más despreciable delante de Dios. Este pecado en el cual yo me revolcaba, por así decirlo, me deleitaba en eso, entiendo, esto es lo que el Señor desprecia. Y por eso envió a su Hijo a morir por este pecado. Entonces el cristiano ahora ve el pecado de una manera terrible, lo abomina y no quiere nada que tenga que ver con el pecado, porque sabe el costo que llevó su salvación. Entiende en primer lugar entonces que mi pecado lo que hace es que me declaraba culpable delante de Dios. Eso es lo que experimenta el verdadero creyente, entiende, yo soy culpable delante de Dios porque he quebrantado su ley. Y usted podría señalar cuál era el pecado específico que usted reconoce, esto me hacía culpable y era justo que Dios me condenara, Él era justo en hacerlo, pero a la misma vez nos lleva entonces a entender, pero Dios envió a Cristo y si tú, Señor, quieres, tú puedes limpiarme. Y el hombre entonces se rinde a Cristo, entendiendo lo despreciable del pecado, pero viendo entonces la esperanza que hay en el Evangelio, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. E inclusive, Romanos 8:22 nos habla de cómo la misma creación gime a una, dice, y está con dolores de parto hasta ahora, esperando la redención, porque el pecado, entendemos, ha afectado toda la creación del Señor. Afectó al ser humano, pero ha afectado a toda la creación y ahora uno entiende, todo está esperando la redención. Hoy el creyente sí, hemos sido redimidos de nuestros pecados, la culpa ha sido quitada, pero esperamos el día de nuestra glorificación, cuando ya no habrá pecado absoluto morando en el creyente. Y mientras tanto entonces se libra esa lucha contra el pecado, porque lo vemos realmente como la condición que es el pecado. Entonces la pregunta es, ¿así percibe usted el pecado? ¿Lo ve de esa manera? ¿Ve que no es algo que se deba tomar a la ligera? Tercero, ¿qué produce en nosotros entonces la verdadera religión hacia nuestro Señor Jesucristo?
Una religión falsa entonces podría llevarle a conocer ciertos detalles de la vida de Jesús. Algunos inclusive llegan a decir que sí, que Él fue un buen ejemplo de vida. Inclusive podrían mostrar respeto al hablar acerca de Él. O podrían, como les decía entonces, mencionar algunas de las verdades de lo que implica el Evangelio. Pero hermanos, en el creyente será diferente. No será solamente algo de palabras, sino que el creyente, como Pablo, podría decir que Jesucristo es mi Señor. El creyente es el que puede realmente dar testimonio y entender: Jesucristo es mi Redentor. Yo estaba esclavizado al pecado y Él me libertó. Jesús es mi gran sumo sacerdote. Y esa verdad me da esperanza de saber que sí, peco contra el Señor aún, porque queda ese remanente del pecado en nosotros, pero a la misma vez veo esa ofrenda perfecta que está a la diestra de la majestad, que está ahí dando evidencia de que Él se ofreció por mi pecado. Entonces ya no hay culpa ni condenación para el que está en Cristo, sino que ahora está esa esperanza. Sí, tengo la vida eterna y estoy esperando la consumación cuando el Señor venga. Pero está rendido y tiene esa esperanza en Jesucristo. Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese es el gloriarse, como Pablo decía: yo me glorío en la cruz de Cristo. Eso es lo que el creyente entonces ahora realiza. Únicamente le doy gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino a salvarme. No hay otra forma, no hay otra cosa más en la que el creyente pueda encontrar más plenitud que en la vida perfecta de su Redentor, Jesucristo. Confiará en Él, le amará cada vez más a Él, lo cual implicará entonces obedecer más sus mandamientos, porque le amo y le pertenezco a Él. Como dice la Escritura, entonces Jesucristo será su comida, Jesucristo será su alimento, será su luz, será su vida, será su paz, será la paz de su alma. Ahora también, esta religión verdadera debe llevar frutos en la vida del creyente. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, sí, debe ser evidente que en el creyente esas virtudes cristianas deben estar, pero es el verdadero fruto, el que produce el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo de Dios manifestará el fruto de la fe, el fruto del arrepentimiento, de la bondad, de la humildad, del dominio propio, del perdón, del amor fraternal, de la paciencia, de la mansedumbre. En cierta medida todo esto estará en la vida del creyente. No es que uno diga: yo tengo fe pero no tengo mucha humildad. No, el verdadero creyente que tiene que tiene el Espíritu Santo tendrá esas evidencias en cierta medida, pero deben estar en el creyente. ¿Y cómo usted será más lleno entonces del Espíritu si usted lo tiene a Él? Bueno, vaya a la palabra. Ahí es donde el Señor le va a alimentar espiritualmente para que produzca entonces ese fruto. Por último, ¿cuál es nuestra actitud hacia los medios de gracia? El día del Señor, ¿cómo percibe el creyente usted el día del Señor? Este es el día del Señor. ¿Es para usted algo restrictivo más bien? Una religión falsa lo puede ver así: esto me limita en hacer lo que yo quiero. Es algo tan difícil, tan pesado. O realmente usted lo ve: este es el tiempo de refrigerio para mi alma. Es el tiempo en el cual vengo a rendirme a mi Señor. Es el tiempo en que es una antesala de lo que será el tiempo en la eternidad. Venimos el pueblo del Señor, y aquí tenemos representados de diferentes naciones, adorando a aquel, al Cordero que nos rescató de nuestros pecados. Lo veo entonces como el descanso, como esa anticipación del descanso eterno. Este día no quiero otra cosa más que meditar en la obra de mi Señor, en escuchar el Evangelio que me ha salvado. Y aquellos que no son de Cristo, vengan al día del Señor, porque ese es el mensaje que el Señor utiliza para salvarle. Entonces el día del Señor lo anhelo, deseo que llegue ese día, me preparo de manera correcta para sacar todo el provecho, primeramente dando la gloria al Señor y obteniendo la bendición que Él nos concede espiritualmente. ¿Cómo tratamos los medios de gracia pública? La oración, la lectura, la palabra, los signos, todo lo que ocurre durante la reunión del Señor.
Debemos estar todos participando de esto, no siendo espectadores, sino que yo lo veo como algo que lo necesito. Y de igual manera en nuestra vida personal. Entonces es importante, hermanos, para concluir, descubrir o pedirle al Señor, ¿cuál es el estado de mi religión en esta mañana, hoy? No le estoy hablando de cómo era hace unos meses o hace unos años, no. ¿Cuál es hoy el estado de su religión? Salmo 31:5 dice que Dios es un Dios de verdad. Y si somos hijos de Dios, tenemos que entonces vivir de verdad nuestra profesión de fe. Para concluir, les leo eso que cita el autor. Dice, el auténtico arrepentimiento hacia Dios, la auténtica fe en nuestro Señor Jesucristo, la verdadera santidad de corazón y de vida, estas son las únicas cosas que permanecerán firmes en el día final. Quiera el Señor que usted hoy tenga esas evidencias en su vida si usted está unido al Señor Jesucristo.